Estamos terminando el primer mes de actividad del curso. Y les recuerdo que mañana, martes, tenemos nuestro primer examen parcial a la hora del periodo asincrónico. Es a las, ¿qué hora es? A las 6:30 de la tarde. Conéctense en punto, mejor todavía unos minutitos antes, porque el examen comienza puntual, hora electrónica. Y les adelanto que el examen de mañana va a ser examen de relacionar dos columnas, o lo que le llamamos tradicionalmente examen de apareamiento de columnas. El contenido para el examen, ya lo que veamos hoy ya no entra, o sea que vimos la semana pasada, que es el tema de las moléculas de la vida. Bueno, empecemos nuestro tema de hoy. Este es un tema interesante, un tema apasionante, nada menos que el origen e historia de la vida en la Tierra. Imagínense ustedes que no sabemos si hay vida en otras partes del universo. Ni siquiera no estamos seguros si existe vida en nuestro sistema planetario, no digamos en otras partes más lejanas del universo. Pero lo que sí es un hecho es que hay vida, y abundante vida, aquí en la Tierra. ¿Cómo se pudo haber originado esta enorme diversidad de vida que hay en la Tierra? De eso hablaremos la tarde de hoy. Que no nos desaliente el hecho de respondernos a la pregunta cómo se pudo haber originado la vida, que no nos desaliente el hecho de que la respuesta es no lo sabemos, y posiblemente nunca lo sabremos. Por algo, el origen de la vida es el misterio de los misterios, así lo han llamado. Pero el hecho de que no sepamos, y posiblemente nunca lo sabremos, no quiere decir que el hombre, a través de su inteligencia, se ha formulado posibles respuestas, o mejor dicho, no posibles, sino respuestas de los mecanismos posibles que condujeron a la aparición de la vida en la Tierra. En el tema del origen de la vida, mencionemos la idea del creacionismo o creación especial. Prácticamente todas las religiones y cosmovisiones del mundo plantean algún tipo de origen del universo, de origen de la Tierra y origen de la vida. Prácticamente todas las cosmovisiones y religiones. Y el cristianismo no es la excepción, de manera que en el libro sagrado para el cristianismo, que es la Biblia, en el Génesis, se plantea ahí el origen de la vida, cómo un ser superior fue creando las diferentes manifestaciones de la vida, de lo cual pues no vamos a mencionar más en esta ocasión. Hay una idea de la vida que se llama el preformacionismo. Es una idea interesante que se sostuvo en algún momento de la historia de la humanidad. Hoy ya nadie cree en el preformacionismo, pero ¿en qué consiste? Consiste en que el hombre llegó a pensar que en los óvulos o en los espermatozoides venía un diminuto ser ya preformado, y que lo que hacía después era simplemente crecer. Hoy sabemos, por supuesto, que eso no es así. Por lo tanto, la idea del preformacionismo está totalmente descartada, pero interesante ponerlo aquí, exponerlo como una de las respuestas, de las posibilidades que se dio el hombre a lo largo del tiempo de la historia, para irse explicando cómo podían haber surgido los seres, ¿verdad? Por ejemplo, habían dos posibilidades acá. Si el diminuto ser, o sea, un homúnculo, que es el diminutivo de hombre, o sea, un hombrecillo, podía venir ya preformado dentro de un óvulo, entonces era lo expuesto por los ovistas. Pero si
por los espermaculistas. Un científico sueco, Svante Arrhenius, formuló una hipótesis, y es que posiblemente la vida en la Tierra no se originó acá, sino que vino procedente de otras partes del universo a través de esporas u otras formas microscópicas de vida que vinieron transportadas en meteoritos y otros fragmentos de cuerpos celestes, y que media vez arribaron a la Tierra, aquí se desarrollaron, se multiplicaron y dieron origen entonces a las distintas formas de vida. Esta idea, formulada por Svante Arrhenius, se conoce con el nombre de la hipótesis de la panspermia. Posteriormente fue retomada por otros científicos y al día de hoy no se descarta que esto haber ocurrido, aunque tampoco se ha demostrado que así debió haber ocurrido. En todo caso, es lo que se conoce como la hipótesis de la panspermia. ¿Cuál es el único problema que tiene esta hipótesis? Es que traslada el otro lugar del universo, porque no nos dice entonces haberse originado la vida en otra parte del universo. Tenemos también la hipótesis de la generación espontánea, llamada también abiogénesis. La palabra abiogénesis quiere decir sin bio, vida, génesis, origen. Es decir, que lo que plantea la generación espontánea, que dicho sea paso, es una idea que también ya está totalmente descartada, pero que en su momento prevaleció durante un tiempo de la historia del pensamiento de la humanidad. Pensar que muchas formas de vida, sobre todo de pequeños organismos, tales como insectos y otros no tan pequeños, se podían haber originado de manera espontánea a partir de la carne, por ejemplo, de la carne en descomposición, o en general de la materia en descomposición, o a partir del lodo o fango, o a partir del polvo, o a partir de la suciedad o inmundicia. Está ilustrada entonces esta hipótesis de la generación espontánea aquí con un trozo de comida que se deja así abandonada, y entonces surgen una serie de bichos que se creía que surgían de manera espontánea a partir de la materia en descomposición. Incluso un famoso médico, Jan van Helmont, llegó a formular una receta, entre comillas, para crear o producir ratones. Él dijo, dejando un poco de ropa sucia, con un poco de granos de trigo y de humedad y granos de levadura, entonces al cabo de unos días podíamos obtener ratones. ¿De manera cómo? De manera espontánea. Bueno, fíjense que durante un tiempo esto se creó, hoy nos parece ilógico, sin embargo, durante algún tiempo la gente llegó a pensar que posiblemente era cierta la generación espontánea y que estas formas de vida se originaban de la manera en que nos lo estaban diciendo estos pensadores. Sin embargo, gente como Francesco Redi, un italiano, hizo un experimento de lo más simple, pero de lo más demostrativo que uno se pueda imaginar. El propósito de este sencillo experimento era refutar, es decir, descartar la idea de la generación espontánea como mecanismo de origen de estos bichos u organismos. Bueno, miren qué experimento tan sencillo. Dejar un pedazo de carne en descomposición en un frasco abierto, y entonces él miraba que las moscas entraban, ponían huevos y de los huevos salían larvas,
y de las larvas daban origen a los adultos. Pero si en cambio la carne en descomposición quedaba en un frasco encerrado, tapado, entonces las moscas no tenían acceso a la carne y por lo tanto ciertamente la carne se descomponía, pero nunca aparecían larvas ni moscas en esos recipientes. Bueno, experimento sencillo, contundente, con lo cual Francesco Redi estaba refutando la hipótesis de la generación espontánea. Cualquiera podría haber pensado, muy bien, ya Francesco Redi le dio un golpe mortal a la hipótesis de la generación espontánea, así que de aquí en adelante ya nada que ver. Sin embargo, la batalla no estaba del todo ganada, porque la invención del microscopio, más o menos en 1660, trajo al conocimiento del ser humano todo un mundo del cual no se tenía la menor sospecha, y es el mundo de los microorganismos. Es decir, antes de la invención del microscopio, nadie había visto ningún microorganismo, consecuentemente, nadie sabía de su existencia. Pero, ¿qué pasó con el microscopio? Que trajo entonces visible un nuevo mundo de microorganismos del cual no se sabía, y entonces los escépticos dijeron, muy bien, los insectos y otros bichos no se originan de manera espontánea, pero los microorganismos sí. Así que, resumida hasta acá, vamos a plantearnos que dice, ¿qué es lo que afirma la hipótesis de la biogénesis? Que las formas inferiores de vida se pueden originar de manera espontánea a partir de la materia en descomposición u otra materia inanimada. Sus principales defensores fueron... perdón. Aquí voy a... estaba pensando en la abiogénesis. No, aquí nos saltamos a una nueva hipótesis que explica el origen de la vida. Y es la hipótesis ya no de la abiogénesis, aquí de regreso. Ya no de la abiogénesis, esta ya la dejamos ahí, sino que ahora pasamos a la hipótesis de la biogénesis. ¿Qué es lo que afirma esta hipótesis? Como su etimología lo indica, lo que dice es que la vida se origina de la vida. Es decir que, bueno, ahí está planteado de manera clara, que la vida se origina de la vida. Muy bien, ahora, ¿quiénes fueron sus principales defensores? Bueno, Francesco Redi está ya siendo un defensor de la biogénesis, porque lo que nos está diciendo es ahí que las moscas que aparecen en la carne en descomposición proceden de otras moscas adultas que pusieron sus huevos y de los huevos surgieron las larvas. Así que Francesco Redi, al refutar la hipótesis de la generación espontánea, se convierte en un defensor de la hipótesis de la biogénesis. Sin embargo, ¿qué tiene que ver aquí el microscopio? El invento del microscopio y los microorganismos. Lo que tiene que ver es que muchos escépticos dijeron, muy bien, los insectos y otros bichos no proceden por generación espontánea, pero los microorganismos sí. Y entonces surgen otros personajes como Lázaro Spallanzani, un científico italiano, y el famoso Louis Pasteur, científico francés, que se encargaron entonces de refutar la abiogénesis, aún desde el punto de vista de la existencia de los microorganismos. En otras palabras, lo que estaban diciendo es que aún los microorganismos, en tanto seres vivientes, proceden de otros microorganismos preexistentes. Bueno, miren, el experimento de Lázaro Spallanzani consistió en que ponía en estos recipientes, se llaman matraces, ponía a hervir
un caldo nutritivo y si se dejaba abierto el caldo, o sea, lo ponía a hervir para matarle todos los microorganismos presentes, pero dejaba destapado el matraz, entonces se llenaba de microorganismos. Claro, porque del aire entraban y hacían contacto con el caldo ya enfriado. Sin embargo, los matraces que contenían el mismo tipo de caldo nutritivo puesto a hervir para matar los microorganismos ya presentes, pero tapados los matraces, nunca desarrollaban microorganismos. Y entonces dijo Lázaro Spallanzani, aquí está la demostración de que los microorganismos proceden de otros microorganismos. Pero hubo todavía un último problema por resolver y la objeción fue, bueno, lo que pasa es que en los matraces que están tapados no se desarrollan los microorganismos porque estos necesitan el aire para poder desarrollarse. Y entonces el dilema era, ¿cómo dejar abiertos los matraces y al mismo tiempo impedir que ingresen los microorganismos? Imagínense qué dilema. Pero de resolver ese dilema se encargó nada menos que el genio de Louis Pasteur. ¿Qué fue lo que hizo Louis Pasteur? Bueno, diseñó estos matraces a los cuales les extendió por medio de calor el cuello y les hizo una curvatura en forma de cuello de cisne. De manera que el experimento de Louis Pasteur sobre la generación espontánea en lo que consistió fue, en resumidas cuentas, en fabricar estos recipientes de vidrio, extenderles el cuello mediante calor y darles una curvatura en cuello de cisne. ¿Para qué? Para dejar penetrar el aire, pero no así los microorganismos que quedaban suspendidos precisamente en la curvatura. De manera que el caldo nutritivo contenido en los matraces podía permanecer libre de microorganismos semanas, meses y años. Y para asombro de todos, podemos decir este dato fundamental. Este experimento se hizo en no sé, hace muchas decenas de años. ¿Y saben qué pasa? Que en el museo en uno de los museos de París aún se conservan algunos frascos de Louis Pasteur que utilizó y que están libres de microorganismos. Excelente. Entonces, sigamos, ¿verdad? Con esto. De manera que está refutada la hipótesis de la abiogénesis y entonces nos queda con la hipótesis de la biogénesis. Hoy sabemos que todo organismo vivo procede de otro organismo vivo que le dio vida, ¿verdad? Pero entonces, ese problema nos remite hasta el origen. Bueno, pero ¿cómo se originó el primero? Y de eso es lo que trata a continuación la presentación, es decir, el tema de esta tarde. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se originaron las primeras formas de vida en la Tierra? Bueno, aquí hay una hipótesis o teoría que necesariamente parte del origen del universo. O sea que se va todavía más atrás. ¿Por qué? Porque si vamos a plantear el origen de la vida en la Tierra, tenemos que plantearnos cómo se originó la Tierra, pero la Tierra pertenece a un sistema planetario solar, entonces ¿cómo se originó ese sistema planetario solar? Pero como este pertenece a un universo, entonces ¿cómo se originó el universo? Bueno, la hipótesis más aceptada científica del origen del universo es la que se conoce con el nombre de Big Bang, o sea, la gran explosión que ocurrió hace 14,000 millones de años. ¿En qué consistió esta gran explosión? En que una partícula infinitesimal de materia, llamado el huevo cósmico, era tan pequeña y paradójicamente concentraba toda la materia y toda la energía. Y entonces explotó y a partir de esa explosión ocurrida hace ese tiempo, se produjo
toda la materia y toda la energía disponible en este vasto universo en el que habitamos. Muy bien. Ahora, de 14.000 millones de años, pasaron más de 10.000 millones de años o casi 10.000 millones de años para que se originara el sistema solar, que es el sistema al que pertenecemos. Bueno, todos sabemos que hay una estrella madre que es el Sol, que por cierto es la que posibilita que haya vida en la Tierra. Si no hubiera Sol no puede haber vida. Entonces, la materia se fue condensando, ¿verdad?, para formar los distintos planetas. Y todos sabemos que son 8 planetas. Antes se decía que eran 9, pero ya Plutón se considera como un planeta enano o ha sido degradado ya ni siquiera a planeta. Al margen de eso, lo cierto del caso es que tenemos aquí los 8 planetas en orden de distancia respecto del Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De manera que la Tierra es un pequeño planeta del sistema solar. Fíjense que no es el más grande es Júpiter, y luego hay Urano y Neptuno y Saturno son todavía mucho más grandes. La Tierra es un pequeñito planeta en relación a estos mencionados, y lo cierto del caso es que ocupa el tercer lugar en distancia respecto del Sol. Muy bien. Ahora, esta posición que ocupa la Tierra respecto del Sol, que es la tercera, tiene la mayor importancia porque la Tierra se ubica en lo que los científicos, los cosmólogos, que son los que estudian el cosmos, le han dado en denominar zona de habitabilidad de un planeta. En este caso, la Tierra está en la zona de habitabilidad, entendida la zona en la que un planeta se encuentra, que sea habitable, es decir, en condiciones de temperatura, de atmósfera adecuada. Si estuviera muy cerca del Sol, la temperatura sería extremadamente elevada, haría imposible la vida. Si estuviera muy lejos, la temperatura sería muy fría, imposible la vida. Por lo tanto, aquí la Tierra está en la zona de habitabilidad del sistema solar. Hace 4.500 millones de años se cree que ocurre el origen de la Tierra. Ahora, se cree no en base a elucubraciones o a imaginaciones, sino en base a la edad calculada de las rocas más antiguas de la Tierra. Bueno, con esa evidencia científica, entonces se sitúa en 4.500 millones hace el origen de la Tierra. Ahora, la Tierra primitiva, por eso se llama Tierra primitiva, era muy diferente de la Tierra actual. Diferente en su composición atmosférica, diferente en su temperatura, diferente en su composición química. Y ahí, digamos, a partir de este momento, prácticamente inicia la teoría científica o hipótesis científica que vamos a ver y que explica o trata de explicar el probable origen de la vida en la Tierra. Vamos a ver. Una de las circunstancias que hay que tomar en cuenta es que el agua es necesaria para la vida. Aquí hay una famosa frase, ¿verdad?, que todos utilizan, dice el líquido vital, dicen, ¿verdad? Por supuesto. Pero la pregunta es, ¿y por qué el agua es necesaria para la vida? ¿Nos hemos preguntado eso? Si no nos hemos preguntado eso, sería bueno preguntárselo. Pero también sería bueno responderse esa pregunta. Y podemos decir de manera así rápida que el agua es necesaria para la vida por las características que tiene la vida. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, es el solvente universal, mantiene la regulación térmica, participa en muchas reacciones metabólicas. Por lo tanto, el agua es, en base a esas 3 razones, es esencial para la vida. Quiere decir que los
cosmólogos que andan buscando vida en otras partes del universo, lo que andan buscando es, en otras cosas, es la existencia de agua, porque dicen, si aquí hay agua, luego entonces puede haber vida. Bueno, y la otra circunstancia es el carbono. Fíjense que el carbono es parte de todas las moléculas orgánicas, según lo vimos en nuestra clase de la semana pasada. Y la pregunta es, ¿qué tiene el carbono de tan especial que resulta fundamental para la composición de las moléculas orgánicas que a su vez forman parte de la vida? Y la respuesta es que el carbono tiene una composición atómica especial formada por 6 electrones. Ahí está el secreto de lo central del carbono. Tiene 2 electrones en su orbital interior y 4 electrones en su orbital exterior. Total 6, 2 más 4. El hecho de que tenga 4 electrones en su orbital exterior hace que el carbono pueda establecer enlaces con hasta otros 4 átomos distintos. Y ese hecho hace que le posibilite formar moléculas complejas. Y esa es entonces la explicación del por qué el carbono resulta un elemento esencial para la vida. De acuerdo con lo que hemos manifestado hasta acá, uno tendría que indicar que para que la vida pudiera surgir en la Tierra, tendría que haber habido agua y tendría que haber habido carbono. Ese es lo primero. Y entonces, efectivamente, fíjense ustedes que, recordando lo que vimos la semana pasada, que el 97-99% de la composición de la materia viva está formada por tan solo 6 elementos, que son los que aparecen acá, y que por eso se le llaman bioelementos primarios. Quiere decir que en la composición de la Tierra primitiva tuvieron que estar presentes estos 6 elementos en alguna manifestación química, es decir, formando parte de alguna congregación química. Esos, digamos, serían los presupuestos iniciales, los presupuestos básicos para seguir avanzando en la teoría científica que vamos a ver. Y aquí está. La teoría o hipótesis científica que hoy explica el probable origen de la vida en la Tierra se conoce con el nombre de síntesis abiogenética o también se le conoce con el nombre de evolución química. Ahora bien, hay 2 autores a los que se les reconoce el pleno crédito de esta hipótesis y son fundamentalmente el bioquímico ruso Alexander Oparin, quien en 1922, ojo, hace 100 años, formuló esta hipótesis, hace 100 años. Burton Haldane, quien en 1928, por ahí, digamos, agregó otros elementos a la hipótesis de Oparin, y es la hipótesis que hoy es la aceptada en la comunidad científica mundial. Muy bien. Ahora bien, una aclaración. Habíamos ya dejado la síntesis abiogenética y dijimos, y pasamos a la síntesis biogenética. Y ahora que retomamos síntesis abiogenética, a ver, expliquemos eso. Bueno, la explicación es la siguiente. Lo que plantea la síntesis abiogenética es distinto de la idea de la generación espontánea que vimos. Porque la generación espontánea que vimos, lo que plantea es que hoy bichos se pueden crear de manera o formar de manera espontánea, de manera abiogenética. Mientras que la síntesis abiogenética de Oparin-Haldane lo que está planteando es que las primeras formas de vida debieron haberse formado de manera abiogenética, es decir, de manera sin que antes hubiera otro ser vivo, ¿verdad? Pero eso en la Tierra primitiva.
Y media vez ocurrió la formación de las primeras formas de vida, y ya de ahí en adelante todas las otras formas de vida surgen de las formas de vida preexistentes. Espero que, habiendo quedado clara esta situación que acabo de indicar, si continuemos. Bueno, la síntesis abiogenética plantea 4 condiciones o presupuestos. Tiene que haber habido materia prima, es decir, los bioelementos presentes, porque de la nada no se puede formar nada. Entonces, materia prima, bioelementos ahí presentes. Fuente de energía, ¿para qué? Para hacer reaccionar los elementos disponibles. Ahora, fuentes de energía había de sobra. Había energía de los rayos ultravioleta procedentes del espacio exterior. No había atmósfera todavía, atmósfera que filtrara los rayos ultravioleta, pero además había un intenso vulcanismo, actividad volcánica, y de manera que, y había una actividad eléctrica de tormentas eléctricas, de manera que habían variadas y suficientes fuentes de energía. Ausencia de oxígeno. Es importante que no debía haber habido oxígeno al principio. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un potente oxidante, y oxidante quiere decir que atrae electrones de las moléculas y las desintegra. Pero si estábamos en un proceso de química, entonces el oxígeno hubiera sido la contraposición de esa síntesis. Por lo tanto, ausencia de oxígeno. Y por último, tiempo. Millones de años para que esto pudiera haberse llevado a cabo. De manera que tenemos la fuentes de energía en la Tierra primitiva, las que mencioné, y la presencia de los 6 bioelementos acá en la Tierra primitiva. Dice textualmente acá, dice la Tierra primitiva estaba formada por, fíjense pues, ¿por qué moléculas? Por metano, pero el metano ¿qué es? Es carbono e hidrógeno. Por amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno. Por hidrógeno gaseoso, vapor de agua, que es hidrógeno y oxígeno. De manera que los 6 elementos, bueno, aquí hay 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, estaban presentes en las condiciones de la Tierra, formando moléculas básicas, moléculas inorgánicas, moléculas elementales. Ahora, estas moléculas reaccionaban entre sí gracias a las fuentes de energía, y el resultado es la polimerización. ¿Qué quiere decir polimerización? Quiere decir que moléculas elementales reaccionan para formar una molécula más compleja, que a su vez puede dar sucesiones de moléculas formando polímeros. Ahora, estas moléculas ya más grandes, más pesadas, precipitan por su peso, y se precipitan ¿a dónde? Al océano primitivo, formando lo que se conoce como el caldo primitivo. De manera que el océano fue un enorme, un gigantesco caldo, rico en ¿qué? En moléculas estas, que son moléculas inorgánicas, pero ya más complejas, más pesadas, y dieron las moléculas orgánicas, sintetizándose, dieron origen a las primeras moléculas orgánicas. Aquí estamos ante una síntesis química abiogenética. Estamos aquí a la izquierda, las moléculas básicas primitivas, metano, agua, HCN, amoníaco, pero estas moléculas reaccionan entre sí y reaccionan para dar origen a moléculas básicas orgánicas, pero sintetizadas abiogenéticamente. Miren ustedes, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, etcétera. Es una síntesis abiogenética, y estas, mediante la polimerización, es decir, agrupamiento de ellas entre sí, para dar origen entonces a las primeras moléculas orgánicas, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos,
de manera abiogenética. Muy bien. ¿Ante qué estamos acá entonces? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una síntesis abiogenética, de una evolución química. ¿Cómo se llama esta hipótesis que está planteada? Hasta aquí no estamos hablando todavía, no hemos llegado al origen de las primeras formas de vida. Estamos viendo aquí claramente cómo de las moléculas básicas, pero que contienen los elementos mayoritarios de la composición de la materia viva, reaccionan entre sí gracias a las fuentes de energía para dar moléculas intermedias y estas ya las moléculas básicas de la vida. Aquí estamos hablando de evolución química, evolución abiogenética. Muy bien. Oparin llegó a observar, fíjense que aquí ya el microscopio estaba desarrollado, no como ahora, pero ya estaba desarrollado. Entonces llegó a observar estas esferas que él les llamó coacervados. Estas esferas son agregaciones o agregados de moléculas delimitadas por una película o membrana. Ahora, ¿cómo se forman estas membranas? Estas membranas se forman de manera espontánea, gracias a las propiedades de las mismas moléculas. Y hasta ahí se queda la hipótesis de Oparin, porque de ahí en adelante, es decir, todo lo que está acá, bueno, vamos a ver ahí que lo han demostrado, pero hasta acá. Ahora, lo que sigue, es decir, muy bien, de estos coacervados se puede pasar a un protobionte, es decir, a una estructura que mantiene una unicidad, una identidad delimitada por una membrana. Esta delimitación de la membrana es importante porque aísla, porque separa del medio, del entorno, separa, y en el interior lo que contienen son la solución o las moléculas ahí, el agregado, el complejo de moléculas. Entonces, de los coacervados se puede pasar a los protobiontes y de los protobiontes a las protocélulas, estructuras que no son células, en la línea, en el camino de llegar a convertirse en células. Ahora, ¿qué evidencias existen de estas que esto pudo haber sido posible? Bueno, en 1953 vino un científico norteamericano, Stanley Miller, y él lo que se propuso fue poder demostrar en el laboratorio si esto que había dicho Oparin, esta síntesis biogenética de aminoácidos, de monosacáridos, etcétera, si esta síntesis abiogenética era posible a partir de esta materia prima acá. Entonces, eso se propuso Stanley Miller, dijo, bueno, vamos a ver si esto es posible en el laboratorio. Y diseñó un aparato, famoso aparato de Stanley Miller, que aquí está representado de manera muy simplificada, pero útil para los efectos que nos proponemos. Fíjese que en este aparato aparecen dos balones. El balón superior representa la atmósfera primitiva y en ese compartimiento Miller colocó cabalmente los átomos y las moléculas básicas que se supone existían en la atmósfera primitiva. Miren que son las mismísimas, a propósito, colocó las mismas y las hizo reaccionar mediante descargas eléctricas durante 7 días. O sea, 7 días estuvo ahí bombardeando y bombardeando para ver qué se obtenía. Ahora, el segundo balón representa el océano primitivo. Es decir, que las moléculas que se hubieran desarrollado o sintetizado por efectos de las descargas eléctricas tenían que colocarse acá no colocarse, sino
llegar a caer ahí en el aparato, llegar a caer al caldo primitivo, que eso representaba el segundo balón. Bueno, y ahí pasó 7 días. A los 7 días fueron a ver qué se había obtenido. Y lo que se encontró, para sorpresa y satisfacción del mundo científico, fue exactamente las mismas o similares moléculas, estas, ¿verdad?, que era lo que se andaba buscando. Conclusión, esta síntesis abiogenética de moléculas necesarias para la vida, sí era posible una síntesis abiogenética en el laboratorio. Después, otros investigadores ya lo que hicieron fue poner otras mezclas acá de moléculas y fueron obteniendo otros tipos de moléculas, pero todas moléculas básicas y esenciales para la vida, de manera que se llegaron a obtener ácidos nucleicos o monómeros de los ácidos nucleicos. Y aquí haría uno gala de, ya con el conocimiento que tenemos de las moléculas de la vida, decir, ¿qué tipo de moléculas se pueden haber encontrado entonces aquí colocando diversos monómeros acá? Muy bien, entonces pensemos un momentito nada más qué tipo de monómeros se pueden colocar acá y qué tipo de biomoléculas se pueden encontrar entonces jugando, entre comillas, jugando ahí, poniendo unas cosas aquí, haciéndolas reaccionar mediante descarga eléctrica y ver qué se puede ir poniendo. Bueno, entonces continuamos. Hay una frase que dijo Miller: si se repitiera la evolución en otro planeta, creo que se llegaría a algo muy parecido a lo que tenemos en la Tierra. Los primeros fósiles son los estromatolitos, que fueron encontradas en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Australia, primero, y después se han encontrado en otras partes del mundo. Acostumbrado uno a qué es un fósil, uno se imagina un esqueleto, etcétera. Pues nada que ver, esto pues parecen rocas, ¿verdad? Y de hecho son rocas. Y entonces, ¿por qué fósiles? Bueno, estos fósiles estas piedras están formadas por capas, y esas capas, pues los científicos dicen o los interpretan como que son poblaciones de bacterias. Y entonces, evidentemente, los primeros organismos vivos que debieron existir en la Tierra fueron microorganismos unicelulares del tipo bacterias. Y esto está representado en estos fósiles o estromatolitos que les asignan una antigüedad de más o menos 3.800 millones de años. Y esa es la fecha mágica, digámoslo así, en que sitúan el inicio de la vida en la Tierra. Ahora bien, miremos esta línea de tiempo evolutiva. Bueno, miren qué interesante esta línea de tiempo evolutiva, porque plantean aquí con la estrella roja a la izquierda la formación de la Tierra. Bueno, hace 4.500 millones de años. De ahí vamos avanzando hacia la derecha, origen de la Tierra, hace 3.500 millones de años. Y luego miren ustedes, hace 3.000 y tantos millones de años. Aquí están redondeando las fechas. Hace 3.000 millones de años, los primeros organismos. Y de los primeros organismos,
del tipo bacteria, que las bacterias, bueno, como lo vamos a ver, son células procariotas más sencillas que las células eucariotas. Ahí lo vamos a ver esto a continuación. Entonces, dice que después, miren, el gran tiempo para que se originen la primera célula eucariota, y luego, o sea que los organismos que hasta este momento, estoy señalando aquí con el puntero, los organismos que hasta este momento existían en la Tierra, es decir, hace 1500 millones de años, eran todos organismos unicelulares. Y a partir de hace 800 millones de años aparecen los primeros organismos multicelulares. Bueno, hace tan solo 480 o 500 millones de años aparecen los primeros vertebrados y el primer ser humano moderno aparece hace tan solo 150,000 o 200,000 años. Pregunta. Es una pregunta, digamos, que la gente formula, la gente, digamos, cuando asiste así a eventos donde se está exponiendo el origen de la vida, preguntan, ¿puede estar hoy ocurriendo síntesis abiótica? Le preguntaron a un expositor y el expositor respondió lo siguiente, podría ser, dijo, pero si ocurriera la síntesis abiótica, inmediatamente serían destruidas esas moléculas por la enorme diversidad de formas ya vivas que están prestas a capturar y a degradar y a alimentarse de cualquier materia orgánica existente. Por lo tanto, la síntesis abiótica hoy ya no podría ocurrir. Y si ocurriera, inmediatamente sería destruida. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Voy a tratar de repetir esto. Bueno, dice, porque la síntesis abiótica de la que se vino hablando acá ocurrió cuando se fueron acumulando grandes cantidades de moléculas en el enorme océano o caldo primitivo. Pero ahí no había nada que desintegrara esas moléculas, por lo tanto se fueron acumulando. Pero hoy, si ocurriera esa síntesis abiótica, inmediatamente sería devorada por las innumerables formas de vida que existen en cualquier lugar, en el aire, en el suelo, en cualquier lugar, ¿verdad? Si alguien, no creo, pero si alguien dudara de esta afirmación, haga el siguiente experimento. Coloque, por ejemplo, un alimento como una cucharadita de miel en el suelo y vea que va a pasar al cabo de 2, 3 días. Va a estar ahí intacta la cucharadita de miel. Aparte de que se evapore, esa es otra cuestión, de eso no estoy hablando. O va a estar intacta o ya va a haber menos por efecto del consumo de los organismos vivientes. Y otra pregunta que se suele formular, digamos, en estas discusiones es, muy bien, ¿hay vida aquí en la Tierra y en otras partes del universo? ¿Habrá vida? Miren, la respuesta, para empezar, es la siguiente, no sabemos, pero aquí hay un matiz y es lo siguiente. Tomando en cuenta el tamaño del universo, tomando en cuenta que en el universo existen miles de millones de galaxias, por lo tanto, miles de millones de sistemas planetarios, por lo tanto, miles de millones de planetas. Es altísimamente probable que no en unos, sino en muchos otros planetas del universo exista vida. Muy bien, eso es un argumento que suena bastante. ¿Puede existir vida? No lo sabemos. O podría ser un caso improbable, pero puede ser que solamente en la Tierra se dado las condiciones de habitabilidad para que acá se desarrollara. Sin embargo, a mí en lo personal, yo me caso más con la anterior explicación, decir, bueno,
considerando el tamaño del universo y considerando entonces la enorme cantidad de planetas que puedan existir, es menester pensar que no en unos, sino en muchos de ellos pueda existir vida. Muy bien, dicho esto, estamos siempre en una cuestión meramente de especulación, porque no se sabe. Además, las distancias intergalácticas son tan enormes que si uno quisiera tener comunicación con otras formas de vida inteligentes en otras partes del mundo, el problema es que las distancias son tan grandes que cuando uno envíe un mensaje, para que ese mensaje llegue, habrán pasado cientos o miles de años. Y para que ese mensaje regrese a la Tierra, habrán pasado otros cientos o miles de años. Ese es un problema. Bueno, y la otra circunstancia es, bueno, es posible que en otras partes del mundo, del universo, haya vida. Es posible. Ahora, ¿qué tipo de vida? Bueno, aquí hay dos posibilidades. Que haya vida en general o que haya vida inteligente, que no es lo mismo. Porque vida en general pueden ser microorganismos. Vida inteligente ya es otra cosa. Entonces, es posible que haya vida, pero no necesariamente vida inteligente. O puede ser que sí la haya. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y si hubiera vida en general, ya sea inteligente o no inteligente? Entendemos por vida inteligente la vida que puede ser consciente de sí misma. Bueno, y si hubiera vida, ¿cómo sería la naturaleza de esa vida? ¿Cómo serían las características de esa vida? Y entonces los científicos, es lo que decía Stanley Miller acá, ¿verdad? Tenemos aquí la frase. Dice él, ¿verdad? Creo, dice él, que se llegaría a algo muy parecido a lo que tenemos en la Tierra. Es decir, una vida hecha a base de carbono con moléculas similares a las de la vida en la Tierra. Y con esto terminamos nuestro tema de hoy. Vamos a ver. Sí. Muy bien, dejamos acá la clase y entonces los espero para el día de mañana en el examen. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Muy bien, feliz tarde para todos.